Hola, buenos días. Soy David Rivero, uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna, en Madrid. Como creo que todos sabéis, hemos sido limitados. La zona donde se encuentra el local de reunión de la iglesia está limitada por motivos sanitarios, así que ni hoy ni en las próximas semanas podemos tener nuestros cultos. Esto es mi casa, este es mi despacho y veo que está llegando bien de sonido y de imagen, así que perdonad. Esto me hace y nos debe hacer a todos estar agradecidos por todos aquellos que se están ocupando de las transmisiones cuando estamos en la iglesia. Como comenzaba a decir, no podemos tener nuestros cultos ni hoy ni en las próximas semanas. No sabemos cuánto tiempo durará esta situación. Así que en estos domingos y también los jueves a las 19 horas estaré dando un estudio de la palabra del Señor desde aquí, desde casa. Quiero deciros que mi intención, después de haber terminado de estudiar el libro de Isaías, mi intención era comenzar hoy un estudio sobre el libro de Apocalipsis. De hecho, algunos ya lo sabían, algunos han estado orando especialmente por esta serie de estudios. Y en eso he estado trabajando en las últimas semanas, pero dado este cambio de situación, dado que tengo de nuevo que acostumbrarme a hablar a una cámara y no al pueblo del Señor de manera presencial, pues he pensado que al menos en principio, si esta situación no dura demasiado tiempo, quisiera tratar otro asunto y continuar preparando esos estudios sobre Apocalipsis. Con respecto a Apocalipsis, quiero deciros que en muchas ocasiones quienes enseñan este libro pues proveen a su audiencia, a su congregación, a su iglesia, de una serie de cuadros, de mapas de la historia, de ilustraciones, etcétera. Bueno, es una tentación cuando uno estudia ese libro, pero pienso que un predicador debe ser capaz de, con sus palabras, explicar el texto sin necesidad de ninguna ilustración, lo cual no quiere decir que esté malo usarlas, y sabéis que yo ocasionalmente también las utilizo. Así que no esperéis que os dé ningún cuadro, ningún mapa de este tipo, pero sí os quiero dar algo. Posiblemente esta misma mañana, cuando termine este estudio con vosotros, os enviaré por correo electrónico, por WhatsApp, un archivo en PDF con el texto del libro de Apocalipsis, sin divisiones en capítulos y versículos y sin títulos antes de determinados párrafos. Es el texto, lo que os enviaré, el texto de la versión Reina Valera del 60, y simplemente con la división en los párrafos. ¿Por qué? Porque muchas veces la división en versículos y en capítulos nos condiciona la lectura. Y parece como si la palabra del Señor hubiese sido escrita en forma de tweets y que se suceden uno tras otro. Y os lo envío y os animo a leerlo. Tenéis unas cuantas semanas para ir leyéndolo, pero os animaría a hacer algo que he estado haciendo yo durante varias semanas. Yo lo he hecho cada día, pero me gustaría que lo hicieseis al menos un día, una vez, y es leerlo de una sentada. Según la velocidad de lectura que cada uno tenga, puedes necesitar desde 45 minutos a 2 horas. Así que piensa en el tiempo que puedas necesitar. Creo que son unas 20 páginas el PDF que os voy a enviar. Y eso os puede
todos los enigmas del libro no van a estar bajo tu control si haces esa lectura, pero sí que te podrá ayudar a tener una visión global y completa de ese libro de Apocalipsis. Bueno, eso en cuanto a lo que comenzaremos dentro de algunas semanas. Os recuerdo que el jueves y en los próximos jueves, mientras estemos en esta situación, continuaré estudiando y trayendo estudios sobre el libro de los jueces. Estamos hacia la mitad del relato de lo que el Señor hace con su pueblo a través de ese siervo Sansón, y Dios mediante este jueves continuaremos. También quiero deciros que para aquellos que están siguiendo el discipulado, este próximo martes comenzaremos a las 20 horas, creo que es, a la hora habitual, las 8 de la tarde. Bueno, dicho todo esto, si habéis visto la portada del vídeo que estáis siguiendo, vamos a hablar del confinamiento. Llevamos tanto tiempo en esto, fijaos, hace casi un año que comenzó toda esta historia. Pensamos que iba a ser cosa de poco tiempo y casi sin darnos cuenta se nos ha ido un año en esta situación de nuestras vidas. Hemos leído muchísimo al respecto, hemos oído muchísimo, incluso como iglesia os hemos obsequiado un libro que habla sobre el tema, y tal vez a estas alturas queda muy poco más que decir. No pretendo ser original en lo que voy a hacer hoy en las próximas semanas, pero simplemente un modo de reflexión, siendo que esto se hace más y más largo, que tratamos de reflexionar sobre lo que el Señor quiere para nosotros a través de esta experiencia. He pensado que al menos en las 2 o 3 semanas que seguro vamos a estar con esta limitación, me gustaría considerar con vosotros algunos de estos casos, de estas situaciones en la palabra de Dios, en la cual algunos individuos de su pueblo se vieron confinados, podríamos decir, sin su voluntad, sin una causa aparente por alguna situación personal de ellos, pero como vamos a ver, el Señor tenía unos motivos para hacerlo. Si comenzamos considerando un término, se hace muy popular, hace un año muy pocos sabían lo que era una pandemia, muy pocos conocían esa terminología que hoy todos usamos, somos todos expertos virólogos en este último año, y usamos el vocabulario casi sin considerarlo. Si hablamos de confinamiento, tiene su origen en confinar, y confinar tiene su origen en confín. Confinar significa, literalmente, dice el diccionario de la Real Academia, que es desterrar a alguien señalándole una residencia obligatoria. Fijaos que Apocalipsis, que estudiaremos, si Dios lo permite, en poco tiempo, es dado al apóstol estando él confinado, está desterrado, está recluido en un lugar determinado dentro de unos límites de los cuales él no podía salir. Y eso es lo que nos está sucediendo. Estamos viviendo este aislamiento temporal impuesto, no voluntario, por parte de la población, en este caso por razones de salud, podría ser también por razones de seguridad en otras circunstancias. Y lo que quiero que veamos es que una de las cosas que sorprenden de la palabra del Señor, de la ley, es que el Señor no hizo una provisión para que hubiese prisiones en su ley, no lo hay. Fijaos que sí existían aquellas ciudades de refugio para cuando alguien hubiese acabado accidentalmente con la vida de un semejante, entonces podían ir a esas ciudades de refugio donde comenzaba todo el proceso, por un lado, de búsqueda y persecución, ese ministerio fiscal que tenía que ejercer la familia, el pariente redentor, etc. Y mientras allí eran protegidos
estos individuos que se hubiesen visto involucrados en aquel homicidio para que se hiciese justicia. Así que vemos como, aparte de eso, cuando una persona cometía un crimen en Israel, su castigo tenía que ser rápido, tenía que ser seguro y tenía que estar ajustado al crimen. Todo eso de la ley del ojo por ojo, diente por diente, no es lo que algunos interpretan como una ley vengativa, sino simplemente para decir que el castigo tiene que ser en proporción al crimen, porque alguien robase un pan no se le podía quitar la vida, porque alguien dañase a su prójimo haciendo que perdiese un ojo, no significaba que a él le quitasen la vida. Perdón, porque voy a cortar esta... Perdón. Como digo, esa es la provisión de la ley del Señor. No obstante, a lo largo de la historia vemos cómo reyes y gobernantes construyeron cárceles para contener sobre todo a sus enemigos políticos y a aquellos que eran transgresores de la ley, sistema que llega hasta nuestros días. Y vemos que aunque el Señor no ordenó que su pueblo construyera ninguna prisión, sí vemos como Él mismo permitió que algunos de sus siervos más selectos pasasen días, meses, años incluso en las mazmorras, en las cárceles de su época y que quedasen confinados allí en contra de sus voluntades. Y de hecho, algunos hombres de Dios encontraron la muerte en ese confinamiento, en esas celdas en una prisión, como podemos pensar, tal vez el primero que nos viene a la mente fuera Juan el Bautista, ¿no? Así que vemos que cuando Dios permitía que uno de sus siervos, de sus fieles, fuera a la cárcel, no era porque fuesen criminales. Y lo que vamos a ver en esta, espero que sea corta serie de estudios, es cómo Dios envió a sus siervos especiales, a prisioneros especiales, al confinamiento porque quería darles algunas lecciones, que viviesen unas experiencias que no podrían aprender en ningún otro lugar ni con ninguna otra experiencia. Así que creo que puede ser bueno que dediquemos parte de nuestro tiempo a considerar esas experiencias de reclusión o de confinamiento, porque tienen mucho que enseñarnos acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca del propósito por el cual el Señor permite estas cosas en nuestra vida. Sería una pena, ¿verdad?, que se cumpliese ese año que estoy diciendo que casi está a punto de cumplirse y que nos lo hubiésemos pasado refunfuñando, quejándonos, inactivos, protestando contra hombres, contra nuestra familia, contra los políticos, contra cualquiera, ¿verdad? Y se hubiese casi volatilizado un año de nuestra vida, que como mucho vamos a tener 80, 90 o 100 en el caso que más que tiremos una proporción tan alta de nuestras vidas de una manera tan necia como algunos que se pasan o se han pasado este tiempo quejándose. Así que hoy vamos a comenzar esta serie y vamos a considerar a José, la experiencia de confinamiento que él vivió en la prisión de Egipto. Y para eso tendríamos que ir a Génesis capítulo 39 y comenzar desde el principio, pero hoy desde aquí. Por cierto, quiero recordaros que esto no es un culto para que la iglesia pueda estar reunida en santa convocación. Tienen que estar juntos, físicamente presentes. Por eso que hoy no tenemos ni oración de confesión, ni tenemos las lecturas que hacemos habitualmente, sino que entramos en este estudio directo de la palabra del Señor, haciendo una oración y luego entrando en la palabra del Señor para pedirle su bendición a cada uno en nuestros hogares donde Él ha querido que estemos esta mañana. Así que vamos a orar y damos inicio al estudio de esta mañana. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, venimos delante de ti para alabarte, para honrarte, para reconocerte como el Dios soberano de todo el universo, como el creador del mundo en el que vivimos,
el que puso normas y leyes para que vivamos en Él según su voluntad, según tu voluntad perfecta. Reconocemos, Señor, que no somos dignos de la existencia, que no somos dignos, Señor, de tanta bendición como tú nos das, pero al mismo tiempo reconocemos esas realidades que tú traes a nuestras vidas y queremos vivir en ellas. Y te pedimos, Señor, que tú nos des cada día un entendimiento de que cada instante que nos das, cada experiencia que tenemos, no es simplemente para que la vivamos para nosotros mismos y saquemos el mayor provecho personal de todo lo que pones a nuestro alrededor, sino que tú nos das esa existencia para que la vivamos para ti. Esa es la razón de nuestra existencia, la razón por la que nos mantienes vivos hasta este día. Señor, como iglesia lamentamos el tener limitada la posibilidad de reunirnos en tu nombre. Seguimos, Señor, echando de menos el poder elevar nuestras voces en cánticos de alabanza, de adoración a ti. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo hemos podido reunirnos, siquiera con algunas limitaciones, pero entendemos, Señor, que tú de nuevo quieres que estemos desde nuestras casas orando los unos por los otros, atendiéndonos en la medida de lo posible a las necesidades, sobre todo espirituales, los unos de los otros, y que podamos tener estas reuniones virtuales en las cuales, Señor, abrimos tu palabra y esperamos extraer de ella esas piedras preciosas que tú tienes para nosotros. Padre, para esto somos incapaces por nosotros mismos, por eso te pedimos tu asistencia, tu bendición, tu ayuda. Te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos que en este momento o en otro momento puedan seguir este estudio, que tú los desafíes, Señor, a mirar a ti como el Dios soberano en sus vidas, a mirar si están andando en tu providencia, cualquiera que ésta sea, con gozo, con gratitud, y no quejándose, no como si tuviesen derecho a una vida más cómoda, con más libertades, con experiencias distintas a las que tú les traes. Queda con nosotros, Señor. Bendice a cada padre de familia de la congregación que está tratando de ser guía y luz para sus esposas y sus hijos. Ayúdale, Señor, a ser fieles en ser los ministros de la palabra, los sacerdotes que tú has llamado a cada cristiano a ser. Bendice a aquellas personas, Señor, que puedan ser madres solteras, que estén cuidando y educando a sus hijos. Bendice a aquellos, Señor, que están solos, aquellos que están enfermos, aquellos que están tristes, aquellos, Señor, que están pasando pruebas que nosotros ni imaginamos. Ten misericordia de ellos. Y ahora permite que podamos concentrarnos en ti y en tu palabra y que tu Espíritu nos dé entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues después de esta introducción y de esta oración, vamos a leer apenas unos versículos de este capítulo 39 del libro de Génesis, y apenas vamos a ver 3 versículos, comenzando en el versículo 20. Dice que tomó su amo a José. Recordemos que el contexto es la historia de Potifar, cómo deja a José a cargo de todos sus bienes y el cuidado de los suyos, y vemos cómo su esposa trata de tener una relación ilícita con él huye de ella y hace a los ojos de su esposo, hace ver que José es culpable de un intento de forzarla sexualmente. Y entonces ahí se da el contexto de lo que ahora vamos a leer. Dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y luego otro versículo que es importante también tener en cuenta es el del capítulo 41, versículo 44.
José no murió en la cárcel, como fue Juan el Bautista que mencioné anteriormente, sino que él fue excarcelado. Y dice allí en el 41:14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Vamos a ver a lo largo de esta serie de estudios distintas razones por las que, distintos propósitos por los que el Señor puso en confinamiento a sus hijos. Hoy vamos a ver cómo el Señor llevó a José a ese confinamiento para promocionarlo. Nuestro texto nos dice que uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento tuvo su propia experiencia de confinamiento. Este hombre José, que fijaos que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Algunos han encontrado entre 70 y 100 similitudes entre la persona y el ministerio de José y el del Señor. Bueno, pues un hombre tan semejante, salvando las distancias que hay entre el mejor que pudiera haber de los hombres y nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo este hombre pasó una etapa amplia de su vida en prisión. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo ante una acusación tan grave como la que se hizo contra él, cómo es que no fue ejecutado, cómo no fue muerto pues, de manera casi inmediata. Bueno, aunque la Biblia no entra en este asunto, sí sabemos, por lo que dice el propio José al final, encontramos al final del libro de Génesis, que el Señor tenía un propósito. El Señor no lo llevó allí simplemente para apartarlo de la vista durante un tiempo, sin más, sin ninguna razón aparente, sino que Dios quería refinar la vida de José. Lo estaba preparando para liderar al pueblo de Israel en ese tiempo en que tendría que traer a su familia a Egipto. Y lo que podemos ver que tenga una similitud con nuestra vida y nuestras experiencias es que también hay situaciones semejantes a las que encontramos en José, que el Señor trae a nuestras vidas con el mismo propósito, con la misma intención. Él tiene un plan que no nos desvela, sino cuando vamos mirando hacia atrás a hechos ya consumados. Pero sí podemos estar seguros que Él quiere que lleguemos a esferas de servicio más elevadas. Y para eso muchas veces usa estas experiencias de confinamiento, que puede ser breve, puede ser más amplio, donde estamos encerrados, donde estamos confinados, no siempre por la situación que estamos ahora, pero muchas veces nos encontramos limitados. Hay personas que están refunfuñando, piden hijos a Dios y luego cuando Dios les da hijos, pues los hijos necesitan un cuidado, una atención y claro, ya los padres no pueden vivir como cuando no tenían hijos y se sienten limitados, se sienten confinados, se sienten encerrados. Cuando una pareja entra en el yugo matrimonial, ¿verdad? Muchos están anhelando los tiempos que vivieron anteriormente, en que cada uno tenía su propio criterio, tenía su propia agenda, tenía su propia cuenta y ahora se sienten confinados a esa relación matrimonial. Así que no todo tiene que ver con una pandemia o alguna enfermedad, una operación que te deje unas semanas, unos meses en la cama. Pero en todo eso el Señor tiene un propósito y debemos verlo de esa manera y por lo tanto no amargarnos en ello, sino saber que el Señor nos puede estar preparando para esferas más amplias de servicio y de responsabilidad. Lo que vamos a ver en el caso de José es cómo este confinamiento en su caso implicaba una serie de problemas, pero también disfrutaba de una serie de provisiones que dieron lugar, en tercer punto, a una serie de privilegios. Así que comencemos con los problemas.
Algunos se sorprenderá si oyen por primera vez que yo personalmente he sido privado de libertad en el tiempo de mi servicio militar por esas tonterías por las cuales en lo que llamábamos la mili te pueden poner entre rejas. No fue un largo tiempo, pero el suficiente como para poder decir que he conocido esa experiencia. Y es todo menos agradable. Cada minuto se te hace una semana, cada día se te hace un año y cada semana se te hace un siglo. Y estás en un lugar problemático, con gente que no has escogido estar en una circunstancia muy complicada. Y podemos imaginar que la prisión de José, el aislamiento de José no fue diferente. Pero allí lo llevó el Señor. El Señor tenía un propósito. Fijaos que en el versículo 20 se nos dice que fue puesto en la cárcel. No se dice que fuese torturado o que tuviese un trato abusivo por parte de autoridades o por parte de compañeros. Sí es interesante que el versículo 3 del capítulo 40, donde dice que él estaba en prisión, que estaba encarcelado, se usa allí una palabra que en otros lugares se traduce como estar atado. Se puede traducir simplemente como estar encarcelado, pero os dejo ahí esa nota que posiblemente él estuvo con grilletes. De hecho, un lugar donde tal vez menos lo pensamos que podríamos encontrar algún dato significativo en este sentido, en el libro de los Salmos, en el Salmo 105, versículo 17, se habla allí de José. Y dice, el Señor envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, con grilletes, en cárcel fue puesta su persona. Fijaos, se habla de José, en que al menos en algún momento o en algunos momentos no simplemente estaba recluido y aislado, sino que estaba atado con grilletes. Así que podemos imaginar, es un hombre muy joven y tiene que vivir esa experiencia. Su vida no había sido fácil en casa y no había sido fácil desde que fue sacado de casa a la fuerza, fue tratado como un esclavo, fue de un lugar a otro y vemos cómo acaba en esta situación. Las experiencias de confinamiento no son fáciles y podría decir, ¿y qué os voy a decir? Que no sepáis vosotros, ¿verdad? Pero fijaos que Dios nunca ha prometido a sus hijos que servirle iba a ser algo indoloro. Algunos de los siervos más selectos del Señor han sido moldeados a base de golpes en el yunque del dolor. Podemos pensar en Job y toda su experiencia. Podemos pensar en el apóstol Pablo, un siervo tan fiel, tan valioso. Y vemos cómo él dice que para que después de tener aquella visión de los lugares celestiales, le fue dado un aguijón en la carne, por el cual él oró hasta que escuchó las palabras del Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y fijaos que en esa promesa que el Señor le da, no le dice nada del aguijón, no dice, bueno, te lo quitaré en un tiempo. No, y vemos como él, dado que esa es la situación, él ve cómo lo toma como una medida de gracia del Señor. Podemos pensar en David, también un joven que es ungido. Él no buscó, no se propuso para ser rey sobre la nación. El Señor lo llamó y a partir de ahí parece que no tuvo más que problemas. Saúl lo odió, lo acosó sin ninguna razón y tuvo que aislarse, tuvo que exiliarse, tuvo que también ponerse en aislamiento. Lo mismo podemos pensar de Elías, en aquellos tiempos donde la maldad era tan grande entre el pueblo de Israel bajo el gobierno del rey Acab, y vemos cómo hay un hombre fiel que no ha doblado sus rodillas ante Baal, pero el Señor lo pone en el crisol de la prueba. ¿Por qué? Porque como alguien ha dicho, a los que Dios usa grandemente, primero los hiere profundamente. Por lo tanto, no debe sorprendernos cuando nos encontremos encerrados en alguno de estos confinamientos de la vida. No somos los primeros
en habitar la celda de la aflicción y seguramente tampoco seremos los últimos. En segundo lugar, vemos como este fue un confinamiento desconcertante. No se nos dice mucho al respecto, pero no se menciona nada en cuanto a que José cuestionara nada de lo que le sucedió desde el principio de su juventud. Tenía posiblemente muchas razones en su mente para pensar, ¿por qué me odian tanto mis hermanos? ¿Por qué he tenido que acabar como esclavo en Egipto? ¿Por qué por mantenerme casto y mantener el respeto hacia mi jefe y hacia la mujer de mi jefe? ¿Por qué estoy siendo castigado de esta manera? ¿Por qué por ser fiel a Dios, por temer a Dios, tengo que pasar estas experiencias? Bueno, pues sin duda él tuvo que estar en momentos de gran perplejidad. Y una de las características de estos confinamientos es que nos desconciertan. Como no son buscados, no es lo típico que decimos, ay, cuánto me gustaría irme a un pueblecito de montaña, llevarme la Biblia y un par de libros y estar allí una semana fuera del ruido de la ciudad. Bueno, eso sí lo aguantas, que nuestra situación y nuestra cultura y nuestras costumbres es difícil, pero si eso lo escoges bien, ahora que te envíen ahí a una isla de Patmos como al apóstol Juan, que apenas tiene 12 kilómetros de largo, algo muy pequeño, algo inhóspito. Eso es muy diferente. Y podemos quedarnos desconcertados. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por vivir nuestra vida para el Señor, pero lo que encontramos son problemas. Y eso preocupa a muchas personas y algunos se desvían de su rumbo debido a las pruebas que tienen que soportar, porque en esa perplejidad se dicen, bueno, ¿de qué me sirve? No he tenido la actitud correcta, no he honrado a mi padre, no fui un buen hermano, no fui luego un buen siervo, no fui un hombre honesto y casto. ¿Por qué me está sucediendo todo esto? Y si además soy creyente y además estoy seguro de que Dios está como soberano en control de todas las cosas, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y fijaos que se suele decir que mal de mucho consuelo de tontos. ¿Verdad que nos ha servido mucho consuelo saber que el mundo entero está bajo este mismo confinamiento, con distintos grados en distintos momentos? Ni a los tontos les consuela eso. Lo que nos consuela a nosotros es saber que el Señor conoce nuestra situación. He leído en alguna ocasión de una familia que perdieron a un hijo pequeño en un accidente automovilístico, y cuando fue a preguntar, a visitarles el pastor, sobre todo la madre estaba muy amargada y dijo al pastor, y bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? Y el pastor le dijo, en el mismo sitio donde estaba cuando murió su hijo. Dios conoce por lo que nos hace pasar. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras debilidades. Y nuestro Señor Jesucristo conoce lo que es vivir en la carne, todo excepto el pecado, conoce nuestra experiencia. Así que cualquiera que sea nuestro confinamiento y los dolores añadidos que tengamos por nuestra edad, nuestra condición de salud, por las privaciones, por el negocio que se nos va, por lo que sea, no olvidemos que el Señor está en control. Cuando nosotros adoptamos esa actitud de quejarnos porque nos creemos con el derecho a una vida mejor que la que el Señor nos da, nos estamos equivocando. Es cierto que los confinamientos son inquietantes, son molestos, pero son parte de un plan del que no sabemos nada. Dios tiene un propósito del cual nosotros apenas conocemos nada. Dios está usando esos acontecimientos duros y difíciles de nuestras vidas ¿para qué? Para moldearnos, para llevarnos a donde Él quiere que estemos, para que seamos más conforme a la imagen de su Hijo. Y lo que tenemos que hacer en estas circunstancias es confiar en el Señor, aunque no entendamos absolutamente nada de lo que está haciendo. Tenemos que recordar que Él tiene un plan, que nosotros podemos tener ideas, que a nosotros se nos podría ocurrir qué decirle para que cambie ese plan. Pero recordemos que Él
nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Y el mismo que nos llama a la fe por su palabra y por el Espíritu Santo es el que luego nos pasa por el fuego de la prueba. Por lo tanto, tenemos que seguir al Señor fielmente, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Porque es que además, ¿quién realmente quiere tener un Dios al cual pueda dirigir, al cual pueda abarcar, comprender, al cual pueda descifrar, al cual le tenga que aconsejar y decirle, Dios, esto no me gusta, hazlo de otra manera? ¿Quieres tú tener un Dios al cual o que Él necesite tu sugerencia? ¿Que Él necesite tu mejor plan? Hay cosas del plan de Dios que yo no puedo entender, pero yo no quiero un Dios así. Yo quiero el Dios de la Biblia, que es todo sabio y todo poderoso para hacer todo aquello que Él se ha propuesto. Y tenemos que recordar uno de los pasajes que estuvimos estudiando hace no tanto tiempo, en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, donde nos dice, porque mis pensamientos, habla el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que independientemente de lo que la vida nos traiga, y cuando hablo de la vida nos traiga, no es que la vida tenga vida en sí misma, sino lo que el Señor traiga a nuestra experiencia, debemos someternos a su voluntad y confiar en que Él hará lo correcto. Eso es lo que hizo José. Eso es lo que hizo Pablo cuando habló de que aún teniendo la excelencia del conocimiento del Señor, habiendo sido llamado a la existencia en un pueblo lleno de privilegios y que dentro de ese pueblo con tantos privilegios que los tiraron por la ventana, él fue uno de los que fue tomados para no perderse esos privilegios, pero se da cuenta de que ese tesoro él lo almacena en un vaso de barro. ¿Por qué? Porque él comprende que eso es así para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Y por eso se da cuenta que sí, que puede estar atribulado, pero no angustiado. Puede estar en apuros, pero nunca desesperado. Puede estar perseguido, pero no desamparado. Puede estar derribado, pero no destruido. Sabiendo que tiene que llevar en el cuerpo por todas las partes la muerte del Señor. Y eso es lo que nosotros haremos bien en considerar y de esa manera afrontar las pandemias, afrontar las reclusiones, los aislamientos que el Señor traiga a nuestras vidas. Así que, repasando, hemos visto que aquel fue un confinamiento doloroso, desconcertante, pero en tercer lugar fue un confinamiento prolongado. A nosotros, si hay algo que nos duele de todo esto, sobre todo es que se está alargando en estos tiempos de lo inmediato, en estos tiempos en que puedes ir al lugar más alejado del mundo posible en poco más de 24 horas. Que puedes traer de ese lugar cualquier mercancía que quieras apenas en unas horas. Que lo tenemos todo instantáneo y ahora tenemos que ver cómo pasan los días y tic-tac, el reloj muy lentamente nos va trayendo las nuevas experiencias que esperamos. Eso es una de las cosas que más nos duelen de este aislamiento. Pero para José el tiempo pasaba igual que para nosotros. No sabemos cuánto tiempo pasó en prisión. Sí sabemos el mínimo, fueron 2 años, porque en el capítulo 41, versículo 1 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, el sueño que acabó, que dio lugar a que el Señor le diese a José la interpretación del sueño y él saliese de la prisión con todo tipo de honores. O sea, eso ocurrió al menos 2 años después de aquel episodio con el copero y con el panadero. Pero es que pudo haber durado muchísimo más. Fijaos, si nosotros hacemos el cálculo, si leemos en el 41-46, que nos dice que
José era de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y eso lo comparamos con el inicio de la historia de José en el capítulo 37, versículo 2, diciendo que a los 17 años él estaba apacentando las ovejas de su padre y que fue a ver a sus hermanos, etcétera. Ahí tenemos un periodo de 13 años. No sabemos cuánto tiempo tardó en llegar a Egipto una vez que sus hermanos lo vendieron. No sabemos cuánto tiempo estuvo haciendo un fiel servicio en la casa de Potifar y no sabemos cuánto tiempo después fue llevado a la prisión. Pero podemos decir que entre 2 y 13 años, un hombre que no ha delinquido, que no se lo ha buscado, no es que haya sido un mal hijo de Dios, que el Señor tuviese que apartarlo, esconderlo de la vista del mundo porque era para él una vergüenza. No. Pero vemos cómo este que acabó siendo el gobernante de Egipto tuvo que pasar ese larguísimo periodo de tiempo en la prisión. Claro, él pudo pensar en algún momento, bueno, ¿de qué me vale ser fiel? ¿De qué me vale tratar de honrar al propio Dios? Porque no solamente él trataba de honrar a su padre, honrar a su jefe, sino honrar a Dios. Podría pensar, ¿de qué me vale todo esto si al final me toca siempre las de perder? A nosotros también las pruebas, en ocasiones, unos minutos se nos hacen eternos, otras veces tenemos que vivir año tras año. Según nos vamos haciendo mayores, vamos viendo las limitaciones que eso trae a nuestras capacidades físicas y mentales. Eso muchas veces nos trae desesperación. Tenemos que considerar que nuestros tiempos están en las manos del Señor y que si el Señor nos limita por alguna situación, tenemos que considerar que Él tiene un propósito. Pensemos en el rey David. Hemos dicho anteriormente, también un jovencito. Estuvo 15 años desde que él estaba tan feliz componiendo salmos, tocando los instrumentos que el Señor le permitió tocar, escribiendo poemas respecto del Señor. Ahora viene el Señor, le da una responsabilidad de que él sea el rey de Israel, como solemos decir, sin comerlo ni beberlo. Ahora se ve perseguido durante 15 años, habiendo ya sido designado por el Señor públicamente, reconocido como el siguiente rey de Israel. Vemos cómo pasaron 15 años, algunos en confinamiento, años muy duros, pero también años de desarrollo. Él se vio obligado a andar por lugares difíciles, pero mientras el Señor día a día, experiencia a experiencia, estaba preparando a aquel que iba a sentarse en el trono desde donde él gobernaría a su pueblo. Así que independientemente de la brevedad o de la larga duración de nuestras experiencias de confinamiento, nuestro deber es someternos al Señor y a su voluntad para nuestras vidas. Bueno, eso en cuanto a los problemas del confinamiento. En segundo lugar, vamos a hablar de las provisiones del confinamiento. Los problemas vienen con ese aislamiento, pero fijaos que con esos problemas vienen también las provisiones de Dios. El Señor nunca nos envía solos a estas situaciones. El Señor nunca nos envía sin los recursos necesarios para sobrevivir y para prosperar en medio de esa reclusión. La primera provisión que Dios le da es la de su propia presencia. Fijaos en el capítulo 39 de Génesis, el versículo 21, se nos dice, el Señor estaba con José. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Este joven entró en una experiencia de confinamiento dolorosa, tremenda, pero no la atravesó solo. El Dios que lo envió allí estuvo con él en ese lugar. Igualmente nosotros, independientemente de la naturaleza de las experiencias de confinamiento que podamos enfrentar, tenemos que recordar que el Señor se ha comprometido a andar con nosotros a través de ellas. Mirad lo que dice al final del versículo 5 del capítulo 13 de Hebreos. Dice,
comienza el versículo diciendo que nuestras costumbres sean sin avaricia, sin acaparar. Recordar lo que pasó con la pandemia al principio. Todo el mundo acaparó las cosas, bueno, que da hasta vergüenza nombrar en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Y dice el Señor, contentos con los que tenéis. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y eso es reminiscencia de lo que encontramos en Isaías capítulo 43 y versículo 2, donde el Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fijaos que es interesante, cuando Noé entró en el arca, fijaos que el Señor que la mandó a construir y estuvo años y años construyéndola, el Señor no le dijo, entra en el arca, sino le dijo, ven dentro del arca. Quisiera leeros unos párrafos de este comentario de Matthew Henry al respecto. Tengo que deciros que en nuestras Biblias literalmente dice, entra en el arca, pero la versión de la Biblia que originalmente usó Matthew Henry, la Biblia del Rey Jaime, más que decir ve dentro del arca, dice ven dentro del arca, implicando que el Señor estaba allí. Quisiera leeros un par de párrafos en este sentido. Dice Matthew Henry, el llamamiento mismo es muy dulce, como el que hace un padre amoroso a sus hijos para que entren cuando se acerca la noche o una fuerte tormenta. Entra tú y toda tu casa, esa pequeña familia que tienes, entra en el arca. De nuevo os digo que la versión Rey Jaime no dice entra, sino ven conmigo. Y dice a continuación, no entró en el arca hasta que Dios lo invitó. Era el arca, él la conocía a cada tabla, la había clavado él. Dice, aunque sabía que había sido diseñada para su refugio, aún así esperó a tener un nuevo mandamiento y lo tuvo. Es muy reconfortante seguir los llamamientos de la providencia y ver que Dios va delante de nosotros en cada paso que tomamos. Vuelve a decir, Dios no le dice ve al arca, sino ven dentro del arca, lo que significa que Dios iría con él, lo guiaría a entrar, lo acompañaría dentro del arca y a su debido tiempo lo sacaría a salvo fuera de ella. Fijaos, no sé si habías pensado en la historia de Noé en términos de confinamiento, pero sabemos que tuvo más de un año allí con su corta familia y rodeado de animales, en un lugar, debemos entender, como muy inestable. No era un experto navegante, nunca se había aventurado a navegar, y ahora tiene esa experiencia, un barco siendo sacudido de un lado para otro por las tormentas que generó el diluvio, perdón. Y ahí está. Pero el Señor dice, entra conmigo, ven conmigo. Esa fue la experiencia que pudieron vivir Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Aquellos compañeros de Daniel, cuando fueron arrojados al horno de fuego. Y el propio Nabucodonosor dice que se espantó y se levantó y dijo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Como es que veo 4 sueltos. ¿Por qué? Porque había allí uno que era semejante a hijo de los dioses. Esa cristofanía se hizo presente no solamente para dar consuelo a aquellos hombres, sino también para dar testimonio a aquel rey impío. Así que el Señor nos da privilegios en estos aislamientos, en estas reclusiones, porque Él está con nosotros en esto. Y yo te pregunto, ya ha pasado suficiente tiempo para hacer balance. ¿Has aprovechado más esas horas que a lo mejor pasabas en la calle paseando, teniendo esta otra actividad para acercarte al Señor? ¿O ha sido una pérdida de tiempo? ¿Te has visto todas las series
posibles en televisión, pero no has recuperado tu ritmo de lecturas de la palabra. No has estado orando, suplicando al Señor, intercediendo por tus hermanos. Bueno, pues si es así, que el Señor por un lado te avergüence y por el otro te llame y te haga consciente de la responsabilidad que tiene. Porque, queridos, no sabemos cuánto durará esto. No lo podemos predecir y no lo podemos cambiar. Durará lo que el Señor haya dispuesto que tenga que durar. Y si hasta aquí no has sabido aprovechar ese privilegio de la presencia del Señor en este aislamiento, que los días, semanas, meses que puedan venir en las mismas circunstancias, no los pierdas de la manera que tal vez hayas perdido en los meses anteriores. Bueno, en segundo lugar, no solamente el Señor le da esa provisión de su presencia, sino que le da la paz de su presencia. Fijaos que en el versículo 21 de este capítulo 39 dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. El Señor le extendió su misericordia, una palabra que se traduce en otros lugares del Antiguo Testamento como bondad o clemencia. Es la palabra Gesed, que es el equivalente a la palabra que hasta tal vez nos puede sonar parecida, charis, gracia, en el Nuevo Testamento. Y cuando pensamos en gracia, no debemos pensar simplemente en una actitud favorable, en la sonrisa de Dios, ¿no? La gracia implica poder, la gracia implica fuerza, la fuerza y el poder que ese hombre necesitaba para soportar el confinamiento al que se vio obligado. Y eso mismo el Señor promete hacerlo a cada uno de nosotros. Recordamos lo que le dice el Señor a Pablo. Iba a confinar su movilidad, su cuerpo estaba confinado por causa de ese aguijón en la carne. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No te preocupes, que esto escampa, como nos dicen, ¿verdad? Los eslóganes estos vacíos de contenido que nos dan desde los gobiernos hasta la gente, con esos mensajitos que nos envían casi cada día. El Señor no da esos brindis al sol. El Señor dice a Pablo, bástate mi gracia. Te es suficiente. No busques otra cosa. No digas, sí, Señor, pero además de eso quiero. No, bástate mi gracia. Porque mi poder, el poder que se contiene en mi ser, ese poder que creó el universo, ese poder que ha traído la vida con todas sus maravillas, ese poder que en cuanto a juicio se ha manifestado, ya sea con fuego, ya sea con un diluvio, ese poder lo tengo yo en mis manos y se perfecciona en tu debilidad. Y ahí cuando Pablo reflexiona, dice, ya no buscaré más soluciones, no buscaré ni oraré para que esto se acorte, para que a pesar de todo esto todo vaya bien. No, dice, de buena gana, con buen espíritu, no me amargaré, sino me gloriaré. Diré, Señor, de esto, si esto es lo que tú quieres, quiero más. Si en esto es en lo que tú te glorificas, quiero más. Si en esto es donde yo voy a ser depurado, quiero más. Si en eso me estás preparando para otros ámbitos de servicio, quiero más. Bástate mi gracia, dice el Señor, y Él dice, de buena gana me gloriaré. ¿Para qué? Para que se manifieste en mí, para que repose en mí el poder de Cristo. Y de nuevo, ahí no se menciona para nada el aguijón. El Señor dice, lo quitaré, pero dice, estará el aguijón, pero también estará mi gracia, mi paz, mi poder, suficiente para todas las pruebas que tienes que afrontar en la vida. Volviendo de nuevo al libro de Isaías, recordamos que en el capítulo 40 el Señor dice en el versículo 29 que Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y entonces hace la comparación. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Fijaos, hoy se habla de los niños, es que los niños llevan meses recluidos, los pobres niños, los jóvenes que no pueden salir, se han tenido que suspender campamentos, viajes, todo este tipo de cosas. Y por eso los jóvenes, en su debilidad juvenil, flaquean y caen. Dice, pero los que esperan en Jehová, sean niños o sean sus abuelos, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué?
Porque como dice más adelante, justo en el capítulo 41 de Isaías, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y cuando el Señor a todo su pueblo, reunido justo antes de entrar, cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, les da aquellos discursos que da Moisés antes de despedirse de su pueblo y dejarlos en las manos del Señor y de Josué. Habla el Señor de esta manera, dice, Deuteronomio 33, versículo 25, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tu fuerza. No habrá un día en que yo no esté allí fortaleciéndote, dándote lo que necesitas. Luego dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo, los brazos eternos. Ese es el Señor en el que confiaba José en su juventud, en su inmadurez, en su, digamos, inocencia en cuanto a las razones por las que había sido puesto en la cárcel. Él tenía en su corazón la confianza de este Dios que se le había aparecido no mucho tiempo antes. En tercer lugar, viendo esas provisiones dentro de las limitaciones que el Señor a veces trae a nuestras vidas, hemos visto que promete darnos su presencia, darnos su paz, pero en tercer lugar, el Señor provee, como en el caso de José, una promoción. Allí en Génesis capítulo 39, versículos 21 al 41, vemos cómo dice que el Señor lo prosperó aún allí en la prisión. Dios estaba ocupando a Josué para su gloria. El contexto era nada ideal, era una mazmorra. Estaba encerrado, estaba siendo no solamente siendo identificado, que la gente diría, mira, este estuvo en la cárcel. No, es que él está en el peligro de los criminales más grandes y más viles de Egipto, que estaban muchos esperando su ejecución. Pero en medio de eso, Josué brilló con la luz del Señor. ¿Por qué? Porque se sometió a su voluntad. Y mientras otros se quejaban, mientras los otros se hacían daño y mostraban toda la pecaminosidad y toda la impiedad de que eran capaces, él estaba sometido a la voluntad de Dios. Su experiencia de confinamiento lo elevó de tal manera que el Señor lo puso, lo pudo usar para su gloria. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, prepararnos para cosas mayores en su obra. Por eso si el Señor te tiene encerrado, si te tiene apagado, si te tiene silenciado, Él lo hace para que crezca. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú mengues y que su gloria se manifieste en ti. Como el oro, Él nos prueba en el fuego. Y como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, versículo 6 al 8, dicen lo cual vosotros en esa confianza en la esperanza os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, lo más preciado que hay en este lugar donde vivimos, dice, aunque perecedero, se prueba con fuego. Bueno, pues de esa manera que el oro es probado en fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa es la realidad del cristiano. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Y eso es lo que resumió John Rippon, que vivió en el siglo XVIII y XIX, en ese himno, que no sé si lo conocemos en la iglesia, y la traducción de que dispongo no es la mejor, pero quisiera leeroslo, este himno, cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Leo, por leerlo completo, la primera estrofa, pero son las siguientes, las que manifiestan la realidad de la presencia del Señor en nuestras pruebas y cómo eso es usado para su gloria. Comienza diciendo, cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra, su ley. ¿Qué más Él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Y ahora, no temas por nada, contigo yo soy, tu Dios yo soy solo, tu amparo seré.
Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. No habrán de anegarte las ondas del mar, si en aguas profundas te ordeno andar. Pues siempre contigo en angustia seré, y en todas tus pruebas podré bendecir. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Mi amor siempre puro, invariable, eternal, en todos los tiempos te habrá de guardar. Seré con mi pueblo paciente pastor, que es de sus ovejas el fiel protector. Al alma que busca en mí reposar, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Esa es nuestra realidad, porque tenemos ese firme cimiento de nuestra fe, podemos tener esa confianza. Sí, hay muchos problemas en el confinamiento, pero también hay muchas provisiones en el mismo confinamiento. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo también hay muchos privilegios. Si los problemas dificultan el confinamiento, si las provisiones hacen soportable el confinamiento, es en los privilegios que encontramos en esos confinamientos que Dios trae a nuestra vida, donde Él hace que esos lugares se conviertan en lugares, en experiencias de crecimiento y de bendición. En primer lugar, hablemos del privilegio del plan de Dios. Tenemos que preguntarnos, bueno, a un hombre tan joven, ¿qué es lo que lo sostuvo en medio de aquellos días oscuros? Fue traicionado, vivió ya en un hogar muy complicado. 4 mujeres, hijos de cada una de ellas, envidias entre ellas, riñas, disputas, envidias de sus hermanos, engaños, oye que lo quieren matar, que lo meten en un pozo, en una cisterna, sufrimiento. Es un jovencito. Yo recuerdo la primera vez que salí de casa, fui a un campamento, llorar por la noche, de no estar con papá y con mamá. Y aquí alguien que no está en un campamento, no llora porque es un delicadito, es que está siendo llevado para ser un esclavo. No sabemos qué tipo de esclavitud le podía esperar. Pero él tiene confianza. Le ayudó en ese confinamiento saber que Dios tenía un plan maravilloso para su vida. Y alguien dice, David, ¿y eso dónde lo dice? Tenemos que remontarnos al capítulo 37. El Señor le da un sueño a José. Capítulo 37, versículo 5 en adelante. Y dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, fijaos, hay lo que le sucede con sus hermanos, esto crea más envidia, más odio de sus hermanos, pero el Señor confirma lo que Él tiene para él. Él está diciendo a través de este sueño o de estos sueños, José, yo tengo algo muy importante para ti. Y Él le da tal valor al sueño. Él sabe que no es el sueño que uno tiene porque se le dobla una oreja en la almohada y se despierta a medianoche. No. Es que el Señor lo ha sacudido, el Señor le ha hablado. Y aunque tenga esa recepción, esa revelación de Dios, que para él es tan consoladora y tan esperanzadora, la gente no lo va a entender. Pero el Señor no lo deja ahí, sino que le da otro sueño. Versículo 9. Se lo cuenta a sus hermanos. Le dice, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fijaos,
el Señor le habla y le confirma el fin de su historia. Tú serás grande. De momento él no sabe cómo. Parece que en Israel no va a ser. En su casa no va a ser. Él no va a tomar la postura de hermano mayor, de primogénito. Eso parece que está descartado totalmente. Como criado de Potifar, parece que tampoco. En la cárcel parece que, bueno, él es un don nadie. Ayuda a uno interpretándole el sueño, pero parece que tampoco está ahí su porvenir. Pero durante aquellos días desgarradores, en que por un lado sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron, y luego en Egipto no tuvo la acogida de quien viene con una copa de campeón, vemos como él está confiando en lo que Dios le ha hablado. Así que por eso él trabaja duro en la casa de Potifar. Es por eso que él rechaza las insinuaciones de la esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque él estaba esperando que Dios hiciera de él lo que le había dicho que sería. Las circunstancias no eran nada prometedoras. Parece que iban en contra de lo que el Señor le estaba hablando, pero él confió más en lo que Dios le había dicho que en lo que decían sus hermanos, lo que decía su padre o lo que pudieron decir aquellos egipcios de distinto pelaje. Así que le vemos ahora languideciendo en aquella prisión oscura y lúgubre donde sabemos que estuvo atado y con grilletes al menos en algún tiempo, pero él tenía la palabra de Dios y él siguió creyendo y él siguió esperando porque su Dios le había hecho una promesa y él confiaba en que ese mismo Dios cumpliría su promesa. Así que sabemos cuál es el final de la historia. Llegó ese día y lo sacaron de la cárcel y lo llevaron ante Faraón. Y dice en el capítulo 41, versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y lo que hace a continuación es interpretar el sueño de Faraón. Y la consecuencia de eso es que acaba siendo el segundo gobernante de aquel reino, de aquel imperio. Este hombre ha sufrido mucho mientras Dios está desarrollando su plan, mientras lo está preparando a él, y él ha permanecido fiel hasta que vio cumplido el plan de Dios para su vida. Hay cosas que nosotros nunca entenderemos, pero cuando Dios nos hace pasar por estas experiencias de confinamiento, lo hace para ser honrado, para que Él lleve toda la gloria. Y para nosotros es un honor formar parte del plan de Dios. No todos vamos a ser gobernadores de Egipto, tal vez no seamos gobernadores de nada ni de nadie, pero considerar que yo con lo insignificante que soy, con lo pecaminoso que soy, con la tendencia tan grande que tengo a volver a mi vida de pecado, ¿no es una maravilla saber que estoy en los planes de Dios? Que Dios tiene un plan para mí. Eso es una verdad que nos sostiene en medio de cualquier prueba. Eso nos ayuda a desarrollarnos. Saber que lo que me está pasando ahora no es una frustración. Yo tenía planes, tenía unas vacaciones, tenía un curso que quería hacer, quería prosperar en mi negocio, quería dejar este trabajo porque me habían ofrecido otro. Tenía tantas cosas en mi mente. Y ahora el Señor la frustra. ¿Por qué? Porque Él tiene otra cosa. No para hacerme más rico, más próspero, más saludable, pero para cumplir su voluntad y para darle a Él la gloria. Ese es el propósito de nuestra existencia. Por eso la gracia es tan asombrosa. Dios no nos salva simplemente para mantenernos fuera del infierno. No nos salva solamente para que seamos cada día más como su Hijo. Nos salva porque formamos parte de su plan para llevarle a Él la gloria. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Efesios. Dice que somos hechura suya, capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios prepara buenas obras
obras que le glorifican. Y nuestra razón de ser en la libertad, en la plenitud, en la salud, en el poder salir y entrar, el no estar pendientes de una enfermedad ni de una mascarilla, o en todo lo contrario. Él busca su gloria en todo. Él me ha salvado, no solo por mí, que estamos tan centrados en nosotros mismos, que pensamos que lo más importante del universo es que yo sea salvo. No, me ha salvado para su gloria. Si yo tengo algún valor, es el que Dios trae a sí mismo, redimiéndome, cuidándome, llevándome y trayéndome. Él me ama, tiene un plan para mí, pero ese plan tiene un propósito, que es su gloria. Así que mi único deber es someterme a Él. Así que vemos como dentro de esos privilegios, lo primero está la presencia de Dios con nosotros. Y en segundo lugar, ese privilegio que nos da el confinamiento es para que nosotros le demos gloria a Él. Fijaos cómo lo hace José. En este capítulo 40, versículo 8, dice a aquellos hombres que le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, contádmelo a mí, pero que sepáis que las interpretaciones son de Dios. Ahora, aquí hay unos hombres que adorarían, si adoraban algo, era a los dioses de Egipto. Y José nos dice, ¿no es de los dioses la interpretación? No, él glorifica al Señor, aunque no parece que sea un gran espejo de la maravilla de cómo Dios protege a su pueblo, porque parece más bien que está en horas bajas. Pero aún ahí él no se avergüenza de su circunstancia para decir, ¿no es de Dios la interpretación? Y en ese mismo capítulo, versículo 16, cuando es llevado ante Faraón, hace exactamente lo mismo. Porque claro, a Faraón le dice, hay alguien en la prisión que interpreta sueños. Y cuando él va y se presenta, dice, no está en mí, 41:16, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, respuesta adecuada, no yo, Dios. Ese tiempo de reclusión, de aislamiento, de dificultad, entre otras cosas, le sirve a José. No dice, esta es la mía. Yo voy a decir que yo soy el que tengo el conocimiento en mis manos, que tengo la revelación, que el futuro de Faraón está en lo que yo diga. No, no. Él dice, la respuesta es de Dios. Por eso dice el versículo 25, respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Fijaos, la gloria para el Señor. Dios va a hacer y Dios es quien muestra a Faraón. Él no aprovechó esto como a ver si escapo de esta por aquí. Él dejó eso en manos del Señor. Él perfectamente podía, de la manera que ocurrió cuando interpretó los otros sueños, y eso solo le sirvió para estar al menos otros 2 años en prisión, él podía haber quedado en la misma circunstancia. Y dado la línea de su vida, él podía aprender, ya puedo yo interpretar lo que sea, ya puedo yo dar la gloria a Dios, que mis huesos se pudren en esta cárcel. Pero con todo, él miró al Señor y él dio su gloria. José sabe que Dios ha estado obrando en su vida para que él le diese gloria a él. Dios hizo las cosas que hizo en la vida de José para desarrollar a José, para poder usar a José, para mostrar a otros la grandeza y la gloria de Dios. Y eso es lo mismo que hace con nosotros. De alguna manera nosotros tenemos que ser diferentes a todos esos que nos envían cada día mensajitos o con unas esperanzas vanas o sin ninguna esperanza. Y cuando alguien nos llama y cuando nos encontramos con alguien, no podemos ser igual que los demás. El Señor nos tiene donde nos tiene y cómo nos tiene para su gloria. No podemos dejarnos arrastrar por la misma corriente. No digo ya de pesimismo ni de optimismo, eso no son términos bíblicos, sino de mirar que hay un Dios soberano que rige todas las cosas y que ahora, para su gloria, me tiene aquí sometido a Él. Y cuando yo tengo un momento para declarar algo, lo que hago es declarar su gloria. Esa es la razón y ese es el propósito de nuestra experiencia de confinamiento. Él quiere que nosotros crezcamos
¿Para qué? Para traer más gloria a su nombre. Ni siquiera para salir de esta y decir, ahora soy más santo. Me he leído tantos libros, he leído la Biblia tantas veces, ahora dedico tanto tiempo a orar o estoy orando por ti, estos mensajes que uno a veces no sabe qué hacer, ¿verdad? Alguien te dice algo, vuestra oración sea en silencio, pero queremos consolar a la persona, estoy orando por ti, pero ¿cuántas veces eso queda simplemente en un simulacro, en un quedar bien, decir estoy orando por ti? No, debemos orar, pero buscar la gloria del Señor en todo eso. Nuestro corazón debe estar 100% entregado a su gloria. No hay nada más grande que podamos hacer que darle la gloria al Señor sometiéndonos y gozosos en medio de la tribulación. Porque como dice el apóstol en 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, os quedáis en casa, no salís, os ponéis la mascarilla, os vacunáis o no os vacunáis, que yo no voy a ser quien os diga si lo tenéis que hacer o no. Dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. No por motivaciones políticas, no porque yo he hecho un examen científico o me llevo por lo que dicen aquí o por lo que aconsejan los de allá. Yo tengo que pensar en Dios primero. Es para la gloria del Señor que yo me someto, que yo tomo mis decisiones, que yo voy contra corriente o por momentos tengo que seguir la corriente. Porque el Señor está dando luz a quienes nos puedan aconsejar o nos puedan dirigir en un sentido al otro. La gloria del Señor. Ese es el privilegio que Dios nos da por medio de estos aislamientos. Y ahí reconocemos su plan, la alabanza a Dios, pero en último lugar, y ahora estamos a punto de terminar, el Señor nos da el privilegio de su providencia. Fijaos que al final José vio que se cumplían todas las promesas del Señor, todo aquello que el Señor le había dicho a través de aquellos sueños, llegó a comprender que todo el dolor que él se había visto obligado a pasar sirvió para glorificar a Dios en su vida y en la vida de los demás. Y eso lo manifiesta al final del libro, cuando vuelven del enterramiento de su padre, de la sepultura de su padre, y los hermanos se sienten culpables, se saben culpables y tratan de quedar bien y tratan de garantizarse que van a seguir sus cabezas sobre sus cuellos. Y él dice, estaos tranquilos, vosotros pensasteis mal contra mí. Fijaos, él no condona lo típico que alguien te viene a pedir perdón y dice, no pasó nada, no, sí pasó, y pasó mucho. Y ellos eran muy responsables del mucho daño, del mucho pecado, de la mucha deshonra, del crimen que manchaba las manos y las almas de todos ellos. Y él no los condona por eso. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Tenedlo claro. Pero por encima de vosotros hay un Dios que lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida, para mostrar gracia, misericordia, largura de vidas a mucho pueblo. Todo eso él lo pudo decir, no refunfuñando. Fijaos que no fue lo típico que pasa, ¿verdad? Estamos confinados y ahora salimos, hacemos todo lo que no hemos podido hacer en X tiempo. No, fijaos, él se sometió, no dijo, pues ahora que ya no está papá os vais a enterar. No os voy a matar, pero os voy a limitar, os voy a poner unos impuestos especiales. Quiero que cada día vengáis por fuera de casa, yo saldré al balcón y vosotros os arrodillaréis delante de mí mientras tengáis vida. No, él no hace nada de eso. ¿Por qué? Porque él sabe que hay un Dios de gracia, que ha tenido misericordia de él. Y él ha obedecido y él se ha sometido. Él sabía que todo aquello había sido porque el Señor le está dando una responsabilidad, mantener con vida a la nación de Egipto, a otras naciones y a la familia de José. A él lo habían vendido como un esclavo para deshacerse de él, pero Dios lo había orquestado todo para salvar a la línea mesiánica, a la línea sanguínea del Mesías. Por eso en el capítulo 45, versículo 5, cuando se está revelando a sus hermanos que hasta aquí había estado ocultándose de ellos, si ahora no os entristezcáis, no sé si lo he dicho, 45:5 de Génesis, si no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No solamente la preservación de la vida de aquella generación, sino para la preservación de la vida de todos los creyentes, porque es porque se mantuvo la línea mesiánica que un día vino Jesús, se hizo hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. No había habido
nacimiento de Cristo, no habría habido crucifixión de Cristo si la vida no hubiese continuado por medio de la preservación. José tiene una visión más amplia de lo que muchos de nosotros podemos considerar en la vida de José y en nuestras propias vidas. Dios nos traerá, nos llevará a lugares donde la fe tendrá que nadar, donde la razón no puede ni siquiera andar por la orilla, vadear la orilla. Y durante esos momentos no nos quedará otra que confiar en el Señor. Humanamente hablando, José solo podía ver lo honda que era aquella cisterna, lo desgraciada que era la vida en casa de Potifar, lo oscura y apestosa que podía ser una cárcel en Egipto. Pero Dios tenía otra visión. Dios estaba viendo el palacio donde este hombre iba a vivir. El Señor sabe lo que está haciendo en tu vida y en la mía. Él sabe a dónde nos está llevando. Él sabe qué planes tiene para ti, para mí, para nosotros como iglesia. Y podemos decir, Señor, la iglesia aparentemente está creciendo, se está fortaleciendo y ahora nos das de nuevo este bajonazo, esta vuelta a la casilla de salida. No te quejes por ello. Es lo que estoy tratando muchas veces de deciros los domingos. Ay, qué triste, no podemos cantar. Bueno, pues podemos leer los himnos y podemos disfrutar de esas letras maravillosas que Dios ha puesto en el corazón de esos siervos suyos. Y podemos deleitarnos en esos salmos que desconocíamos como himnos. Y podemos llenarnos de la palabra en esos tiempos en que no salimos a perder el tiempo en la calle. No es tiempo perdido. Tenemos que aprovecharlo. Y quisiera terminar con, por así decir, dos promesas de confinamiento. La primera, las dos son muy conocidas. Una la mencioné anteriormente, Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, los que son amados por Dios y le aman de vuelta, a esos, todas las cosas, incluidas la pandemia, incluidos los confinamientos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Y la segunda promesa la encontramos en el Salmo 138, versículo 8. Hablando de ese propósito, el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y luego reflexiona y dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y en la situación difícil, siempre estamos en una situación difícil. Venimos de una tal vez peor o vamos encaminados a una peor, pero las dificultades siempre están rondando nuestra existencia. Y después de tener esa afirmación, el Señor cumplirá su propósito en mí por su misericordia que es para siempre. El salmista dice, por eso, Señor, no desampares la obra de tus manos. El Señor nos invita, tenemos derecho a decir, Señor, esta situación me es desagradable, me es onerosa, me pesa, me cansa, puedo sentirme al límite, pero Señor, cumple tu propósito en mí, no me desampares. Hazme que viva cada día, que nos pueden quedar unas semanas, pero nos pueden quedar unos años de esta situación y que tenemos que vivir cada día, cada instante. No porque somos súper optimistas y vivimos como si no pasara nada. Pasa y pasa mucho. Y no sabemos si lo que podrá venir en cualquier circunstancia de cualquier familia, de cualquier individuo, cualquier siervo del Señor en nuestra iglesia o en nuestro entorno puede ser aún peor. Pero tenemos que pensar como Lutero, que decía que aunque el final del mundo fuera mañana, yo hoy plantaría mis manzanos y pagaría mis deudas. Fijaos, qué declaración. No importa cuál sea el presente ni lo que yo aventure que sea mi futuro. Haré lo correcto. Seguiré sirviendo al Señor, seguiré dándole gloria al Señor. Demos gracias al Señor por estas situaciones que idealmente no buscaríamos, pero en el propósito del Señor trae a nuestras vidas. Cualquiera que sea tu confinamiento en este momento, sea el que todos estamos viviendo por obligación, sea el de la ignorancia de algunas realidades, sea el de verte aislado de seres queridos, verte despreciado por seres queridos, sea el aislamiento que da la debilidad
de la infancia o la juventud, o sea, la debilidad que trae la vejez con sus achaques. Vivamos estas limitaciones que el Señor trae a nuestra vida mirando sus problemas realmente, pero también las provisiones del Señor y los privilegios del Señor. Y si Él te ha hablado en esta mañana de alguna manera, ve a Él. Él sigue siendo el Dios de José, es nuestro Dios. El Dios de la gracia a Pablo es nuestro Dios. Y si hay algo que, examinándote a la luz de lo que hemos hablado, tienes que reconsiderar y pedir perdón al Señor, en cuanto termine, párate y ora. No dejes para más tarde. Pide al Señor que tenga misericordia de ti. Y si has vivido de una manera santa y que agrada al Señor este tiempo y estás así dispuesto a seguir viviéndolo, pues ora y da gracias porque ha puesto esa disposición en tu corazón. No es algo natural, es algo que el Señor nos da. Y sobre todo, mira las promesas que Él nos da. Como José se agarró a esas promesas, agárrate tú a las múltiples promesas del Señor, que no promete jamás quitarnos el aguijón, pero sí darnos gracia para soportarlo. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga en esta semana. Estaré aquí el jueves, si Dios quiere, y el próximo domingo a la misma hora. Antes de despedirnos, vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza que nos das a través de este humilde siervo José. Pensamos en él, en su grandeza como segundo del rey de Egipto, pero hoy lo hemos considerado en sus horas más bajas, en sus momentos más débiles, en el aislamiento, en el desprecio que otros tuvieron de él, en el olvido de aquellos que prometieron acordarse de él. Te pedimos, Señor, que en todo esto nosotros aprendamos las lecciones que tú tienes para nosotros, que nos examinemos, que nos arrepintamos de todo aquello que no estamos haciendo bien, que tengamos el propósito de buscar tu gloria en una sumisión plena, no en luchar con nuestro hacedor, no en querer dar consejos al Dios que todo lo sabe y que todo lo ordena, sino como siervos obedientes, dependiendo de ti, haciéndonos a tus promesas y valorando tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser luz donde estemos, para tu gloria y para el bien de los que nos rodean. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias, buenos días.